Bien, amigos, buenas tardes, noches o cualquier momento en el que sea que nos estén viendo. Bienvenidos al canal de Cliomaníacos. Nuevamente les agradecemos que nos estén viendo en esta nuestra sección Charlas de Café e Historia. Y en esta ocasión tenemos un tema muy interesante también que tiene que ver con el tema del sufragio femenino en México. Y para esta ocasión está con nosotros la maestra Jessica Méndez Mercado. Jessica, hola, ¿cómo estás? Bien, Jessica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Gracias. Bien, Jessica estudió la licenciatura en Sociología, en la línea de Sociología Política, en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Es maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, y en donde actualmente también se encuentra cursando el doctorado. Forma parte del grupo de investigación Congenia AC y es autora de algunos artículos dentro del que destaca la Declaración de los Derechos del Hombre contra la Declaración de los Derechos de la Mujer, la trascendencia de Olympe de Gouges, no sé si así se diga, y la vigencia de su obra. Este artículo está publicado en el libro Democracia y Ciudadanía, Perspectivas Críticas Feministas, que es editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Fontamara del 2012. Bien, entrando en materia, Jessica, la pregunta inicial y obligada, ¿cómo y cuándo se da el proceso en el que las mujeres adquieren el derecho al sufragio en México? Bien, bueno, agradezco antes de empezar, agradezco la invitación por estar hoy aquí. Y ya entrando en materia, ¿cómo y cuándo se da el proceso en México? Este proceso, dentro de la historia del feminismo, dentro de la historia de las mujeres, es lo que se conoce como sufragismo. El sufragismo inicia a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en otros países europeos, y a partir de ese momento, digamos, inicia como la historia del sufragismo a nivel mundial, a nivel global. Es un proceso que va a durar más de 100 años, porque todavía a mitad del siglo XX había muchos países en el mundo en el que las mujeres no tenían el derecho al voto. Y bueno, en el caso de México, el sufragismo mexicano va a abarcar la primera mitad del siglo XX, digamos, para poder periodizar y para poder analizar y estudiar este fenómeno. Se toman como referencia 1916, que es el año en que se llevan a cabo los congresos feministas de Yucatán, en enero y en noviembre, y que, digamos, es la primera vez que de manera organizada, de manera pública, las mujeres van a discutir y van a pedir que se les reconozca el derecho al voto. Entonces, digamos, ese es un primer momento que se toma como referencia. Y finalmente el sufragismo mexicano concluye en 1953, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma que otorga el derecho a las mujeres a nivel federal para poder votar y ser votadas. ¿Y por qué digo a nivel federal y para poder votar y ser votadas? Porque durante todos estos años lo que vamos a ver es que hay una tendencia al gradualismo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas estrategias políticas, tanto de parte de las feministas, de las sufragistas, como de parte del gobierno, de las personas que pues tenían este juego político, va a ser pensar en otorgarles el voto gradualmente. Primero se les va a otorgar a nivel municipal en 1947 y bueno, finalmente en 1953 a nivel federal. Sin embargo, bueno, desde 1916 se plantean otras alternativas, como otorgarle el voto únicamente a las mujeres que sepan leer, obviamente que sean mayores de edad, que tengan un modo honesto de vivir, que era lo que marcaba la Constitución en ese momento también para los varones, pero que además sepan leer y escribir. ¿Por qué? Porque una idea generalizada, y también no solo en México, también se dio, por ejemplo, en España, era que las mujeres eran más cercanas a la iglesia y que podían entonces ser manipuladas por la reacción, por las fuerzas conservadoras. Entonces, por eso las mujeres dicen, bueno, que aquellas que saben leer y escribir, que tienen como un criterio un poco más propio, sean las que empiecen a votar, en lo que las demás adquieren esa capacidad, esa capacitación. Entonces vamos a ver que, bueno, este es como a grandes rasgos el lapso del sufragismo en México.
Gracias. Y en este sentido, por ejemplo, si hablamos de cuál es el proceso en el que se le da el sufragismo, el voto a la mujer en México, y hacemos un paralelismo en función a nuestra Carta Magna eh, de 1917, que es fruto de una revolución cruenta de principios del siglo XX, ¿por qué si se considera que esta Carta Magna fue adelantada a su tiempo porque trata y le da derechos y menciona cuestiones que en ese entonces no eran consideradas o todavía no estaban, digamos, que a discusión en algunas otras naciones? ¿Por qué en México, a pesar de que esa constitución se considera una constitución adelantada al tiempo, por qué no se menciona a las mujeres o por qué en ese entonces no se consideró? ¿Hay algún antecedente o alguna respuesta a ello? Sí, bueno, pero antes de continuar y de responder tu pregunta, les voy a compartir una imagen que es justamente sobre del sufragio femenino del Congreso Feminista de Yucatán, solo que aquí no sé dónde se comparte la. Bueno, mientras lo encuentro les voy respondiendo. Creo que es importante matizar siempre este tipo de afirmaciones de si efectivamente la Constitución de 1917 era de avanzada en, en muchas cuestiones, por ejemplo, en los derechos laborales. Desde la Constitución de 1917 se establece que hombres y mujeres deben de cobrar el mismo salario por igual trabajo, que eso sí era una situación de avanzada y que eso no se daba en ninguna otra constitución de otro país. Pero también hay muchísimas otras cosas que retoma la Constitución de 1917 que vienen de las constituciones previas, incluso de reglamentaciones coloniales, sobre todo en cuestión de las mujeres. ¿Por qué? Porque lo que se está, lo que se busca mantener, lo que se busca eh, que haya, es justamente un, está, bueno, sí, o sea, justamente lo que se busca es pues que no se cambie el estatus de género, las relaciones de género se buscan mantener de alguna manera. Entonces, sí, efectivamente la Constitución es de avanzada en algunas cuestiones, pero en otras, pues sí, no puede escapar de ciertas lógicas, de ciertas dinámicas, de ciertas inercias que finalmente pues están en pugna también en ese momento. Bien, gracias. En este sentido, por ejemplo, podemos hablar de mujeres pioneras, lideresas en este rubro, en el sufragismo mexicano. ¿Quiénes fueron y hasta dónde llegó su esfuerzo? A ver. Ah, Esa es no sé si se ve la imagen. sí, sí se ve. Ah, perfecto. Bueno, pues esta es una foto del Congreso Feminista de 1916 para que nos demos una idea de cuántas mujeres participaron. Fueron más de 700 de todo el país, lo que nos habla también de un movimiento activo, efervescente. Ah, perdona, ¿sí me decías? Te comentaba que en este sentido, ¿quiénes fueron las mujeres, las lideresas que abanderaron o que son pioneras en el sufragismo mexicano? ¿A qué se dedicaban y hasta dónde llegaron sus esfuerzos en su momento? Bien, las pioneras, podemos decir, tomando como referente a estas mujeres del Congreso de 1916 y a las que estuvieron en las décadas posteriores, sobre todo hasta los 30, o sea, en las décadas de 1910, 1920, 1930, van a tener un perfil muy particular. La gran mayoría de ellas van a ser profesoras normalistas. ¿Por qué? Porque desde finales, digamos, el último cuarto del siglo XIX, el magisterio va a ser una opción viable para las mujeres que quieren una educación superior. Digamos, en ese momento se entendía ya como una educación superior. Les va a dar, por un lado, el acceso a la educación, lo que les va a permitir generarse este criterio propio. Por otro lado, les va a dar el acceso a un empleo remunerado que no es cuestionado por la sociedad, digamos, es un empleo que se ve acorde con los roles
y de género, los estereotipos de género. Entonces va a permitir tener independencia económica y capacidad de libre pensamiento. Entonces, ese va a ser un perfil que van a tener las sufragistas mexicanas en las primeras 3, 4 décadas del siglo XX. Y además también algo que he ido descubriendo, que he ido notando en mis investigaciones, es que muchas de ellas también van a permanecer solteras y sin hijos e hijas. Entonces, eso también les va a dar la libertad de moverse, de participar en asambleas, de participar en asociaciones, de fundar organizaciones, de realizar actividades políticas, porque tienen la independencia económica, porque no tienen otras responsabilidades, digamos, sociales o que se les reclame socialmente. Entonces, digamos, ese es un perfil que tienen. Hacia los 40, después del cardenismo, el perfil de las sufragistas va a cambiar un poco, porque, bueno, también estas profesoras eran generalmente de clases bajas o media baja. Muchas de ellas aprendieron a leer y escribir de manera autodidacta, porque en su familia no tenían recursos para enviarlas a la escuela. Muchas de ellas también van a ser de familia obrera, van a integrarse igual en asociaciones obreras. Muchas de ellas van a militar en la izquierda, en la amplia izquierda. Los amplios van a ser anarquistas, van a ser comunistas, van a ser socialistas. Entonces, digamos, es como el perfil que tienen. Hacia 1940, después de que el Frente Único Pro Derechos de la Mujer se deshace, después de que Cárdenas no publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 34 que le hubiera dado el voto a las mujeres en ese momento, el voto a nivel federal, se desarticula un poco el sufragismo, y para la década, digamos, para la última etapa del sufragismo, que es de 1940 a 1953, van a surgir nuevas líderes, nuevas mujeres, destacando sobre todo a Amalia Castillo Ledón, que ya viene más bien de una clase alta, que tiene el capital económico, que tiene el capital social, que tiene capital político. Va a ser cercana, por ejemplo, a Emilio Portes Gil, que conoce desde la infancia. Va a ser cercana también por su marido, que fue gobernador de Nayarit, a las altas esferas de la élite política. Además va a ser una mujer que va a saber moverse muy bien, pero entonces ya tiene un perfil distinto, ya tiene una educación universitaria, tiene una maestría, tiene otro perfil totalmente diferente. Entonces, digamos, es como el contraste que hay en ese primer sufragismo y ya el último sufragismo. Interesante. Y bueno, y te pregunto todo esto porque tengo entendido que actualmente eres doctorante del Instituto Mora y estás trabajando un tema específicamente sobre esto. En función a tu tema, bueno, digo, yo sé que a lo mejor no está permitido decirlo como tal, pero en función a lo que tú estás trabajando y en función también a las investigaciones que tú has hecho, para nuestro auditorio, para los interesados, las interesadas, interesadas en este tema, ¿dónde podemos encontrar información o dónde podemos enriquecernos ampliamente para saber más sobre el sufragismo en México? ¿Qué autores o autoras han escrito en nuestro país sobre este tema? Bien, bueno, ahorita le estoy convirtiendo en una foto. Esta es Amalia Castillo Ledón, que digamos fue la representante, o hasta ahora es la mujer que más ha estudiado de esa última etapa del sufragismo. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué autoras podemos revisar? Bueno, digamos, las básicas en cuanto a sufragismo mexicano es Enriqueta Tuñón, que su tesis doctoral fue justamente una reconstrucción del sufragismo mexicano, que abarca pues justamente desde 1916 hasta 1953. Entonces es como un panorama general. El problema con este texto, bueno, se llama Por fin podemos elegir y ser electas. Es un texto que se publicó originalmente en 1992, bueno, como tesis de doctorado, como libro en 2002, pero fue un tiraje corto, entonces ya es muy difícil conseguirlo, pero digamos, si ponen en el buscador a Enriqueta Tuñón y voto femenino en México, pues les aparecen también muchísimos artículos de descarga libre, donde pues también hace este recuento. Otra de las autoras básicas de sufragismo mexicano es Gabriela Cano, que también ha trabajado esta etapa, y otra es Ana Lau, que trabaja Mujeres en la Revolución.
pero que también se ha enfocado en el sufragismo mexicano, en las organizaciones de los años 20, de los años 40, y que nos también dan un panorama de todo este proceso. Gracias. Interesante porque, bueno, yo honestamente conocía solo un poco sobre Ana Lau, pero estos autores que comentas, pues nos amplían, le amplían el respecto a nuestras compañeras, compañeros, los que estén estudiando este tema, los que les interese profundizar sobre este tema, que es un tema también que ha sido de cierta manera abordado por las condiciones actuales. Y en este sentido, digamos que en función a lo que ya nos comenta sobre la historia del sufragismo mexicano y en función a a nuestro contexto actual, la pregunta va en torno a lo siguiente. ¿Qué tanto ha avanzado el proceso de participación femenina en la actualidad? Es decir, todo esto de lo que nos has estado compartiendo, considerando, por ejemplo, que en el actual gabinete, en el actual sexenio que se le denomina la 4T, pues lo comprenden gran parte de funcionarias, tanto diputadas, senadoras o en algunos puestos de mando importantes en el gobierno del actual presidente. ¿Eso puede considerarse como un avance o hasta qué punto podemos ver que esto digamos, eh, ha sido como fruto de todo este proceso de sufragismo? Bien, creo que un problema cuando analizamos un tema como el sufragio de las mujeres, como que se incluiría dentro de la participación política de las mujeres, un problema es justo esta sección en etapas, que digo, nos sirve para desde la academia para analizar un proceso, para poder desmenuzarlo a fondo, para poder entenderlo. Pero, por ejemplo, las mujeres han participado políticamente incluso antes, mucho antes de tener el derecho al voto, de tener el reconocimiento formal de su ciudadanía. Pensemos, por ejemplo, en las obreras de la industria tabacalera, finales del 19, principios del 20, que establecen sus sindicatos, que buscan mejorar su situación laboral, que buscan el reconocimiento de derechos, por ejemplo, la jornada de trabajo, ciertas prestaciones, el cuidado de la maternidad, permisos de lactancia, guarderías. Pensemos, por ejemplo, en la campaña presidencial de Madero, donde se establecen clubes antireeleccionistas. Muchos de esos clubes van a ser mixtos y muchos también van a ser únicamente de mujeres. Eva Rocha, por ejemplo, llegó a contabilizar aproximadamente 246 en todo el país, sobre todo en el norte, clubes antireeleccionistas exclusivamente de mujeres. Entonces, ahí tenemos un espacio de participación política. Y bueno, igual en la revolución van a formar parte de todas las facciones, van a pertenecer al ejército villista, al ejército zapatista, al constitucionalista, van a tener incluso van a ser anarquistas y desde el grupo de los Flores Magón también van a manifestarse. Entonces, van a tener participación política aun cuando no tienen el derecho al voto. El derecho al voto lo que va a hacer es reconocer, digamos, de alguna manera formal, legitimar esa participación política. Pero, digamos, es un primer punto de partida, no de llegada, porque entonces ahora que ya tienen el reconocimiento, ¿qué sigue? Primero que se respete, que tengan el acceso realmente formal para poder ejercer ese derecho, todas las condiciones, y que puedan realmente gozar de ese derecho, porque bueno, cuando llegan, digamos, esto pasa mucho también con otras cuestiones de derechos de las mujeres. Sí ya tenemos el derecho, pero no tenemos las condiciones para ejercerlo, o cuando lo ejercemos, cuando intentamos ejercerlo, recibimos violencia, en este caso ahora se denomina violencia política en razones de género, pero bueno, cuando estas primeras mujeres quieren acceder a los puestos y hacen campaña y les hace guerra sucia, pues no tenían como las herramientas metodológicas todavía que tenemos ahora para poder seguir ese proceso. Entonces, la obtención del sufragio en el 53 es el punto de partida para otra serie de derechos, otra serie de demandas, que pues a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI, se ha ido conquistando, se ha ido avanzando en cuestiones, por ejemplo, primero las cuotas, que por lo menos el 30% de las candidaturas, el 30% de las curules sean para mujeres. Ahora ya estamos en la paridad, ya sé por ley tienen que ser 50-50.
Pero digamos, por ejemplo, no hay aún mujeres en los puestos de toma de decisión, los más importantes, ni en la administración pública, ni en otras áreas como las empresas, como las direcciones generales. Entonces, hay que analizar de manera más clara y ver cuáles son lo que se conoce como el techo de cristal o el suelo pegajoso. Tiene que ver con todas estas cuestiones sociales que dificultan más para las mujeres tener el acceso a esos cargos de toma de decisión o mantenerlos. Entonces hay que ver todavía, porque sí son conquistas que además son también resultado de un largo proceso de lucha de muchos años, y no pasó un poco con el sufragio femenino. En el 40 el movimiento se fragmenta, se desarticula, y parece que, digamos, la primera bibliografía, los primeros análisis, estos que mencionaba de Enriqueta Tuñón, por ejemplo, parece que ahí hay un hueco, que en esos años del 40 al 53 las mujeres no están como inactivas o solo destaca una o dos. Pero los estudios recientes, sobre todo en tesis de grado y de posgrado, que han ido profundizando, que han ido analizando otros aspectos, pues nos dejan ver que no, que las mujeres seguían activas, quizás ya así de manera más fragmentada, pero seguían luchando y seguían demandando. Y al final se ve el sufragio femenino en 1953 como una dádiva del gobierno, como una concesión que les hace el gobierno y no como un reconocimiento a una lucha. Entonces, eso pasa cuando fragmentamos, cuando no conocemos la historia, cuando no reconocemos todo el proceso de lucha, pues parece que son como pequeños logros aislados y que son poco significativos o que no aportan mucho, pero pues hay que ver que son pasitos dentro de toda esta lucha que además continúa. Con base en lo que acabas de decir y con base en lo que te preguntaba, entonces podemos decir que sí ha habido cierto avance a considerar en esta cuestión. Sí, no, claro que ha habido avances. Que las mujeres ya puedan tener acceso a esos puestos, que puedan ejercerlos, es un avance. Que ya haya leyes que tipifiquen la violencia política en razones de género es un avance. ¿Qué más? Que ya se tenga una ley de paridad, que por ley los partidos tengan esta obligación de tener 50-50, es un avance. Que hay luego, por ejemplo, pensemos en el caso de las Juanitas, estas mujeres que ponían para cubrir la cuota y que cuando tenían el puesto renunciaban para que el suplente, que era un varón, accediera al cargo. Bueno, hay todavía que ir buscando mecanismos para que este tipo de acciones no sucedan, pero de que son avances, son avances. Lo que pasa es que, bueno, normalmente las cosas cuando cambian, cuando están mejorando, pues necesitamos cierta distancia para poder apreciarlas. Entonces ahorita todavía estamos como echando a andar esto, entonces necesitamos como un cierto tiempo para ver, para poder evaluar, para ver qué tanto ha servido, qué sí ha servido, qué no ha servido, qué se puede mejorar, qué sigue siendo un obstáculo, cuáles son los retos que siguen enfrentando las mujeres. Pero de que ha habido avances, claro que los hay. Gracias. Finalmente, en relación al equipo de trabajo en el que estás, el grupo de investigación de Congenia, quisiera que me platicaras un poco sobre qué es lo que realizas ahí y a qué se dedica esta asociación civil. Bueno, que me da gusto que me preguntes, porque pues así nos podemos dar a conocer. Congenia es un centro de investigación, se establece en 2009 formalmente como asociación civil. Y bueno, la intención es un grupo de colegas, en su mayoría sociólogas de la UAM, que bueno, tenemos esa inquietud de tener un espacio de investigación con enfoque de género, que nos permita pues desarrollar nuestras inquietudes personales de investigación de manera colectiva, pero también, digamos, cada quien con su independencia y su libertad de investigación. Entonces, bueno, cada una de nuestras integrantes tiene un tema, digamos, en el que se especializa. En mi caso, pues es historia de las mujeres. Tenemos al doctor Gilberto Morales Arroyo, que trabaja pues cuestiones de identidad, mujeres en situación carcelaria. En general, todas trabajamos cuestiones de identidad, pero digamos, la especialización del doctor Morales es
mujeres en situación carcelaria, mujeres en estados, en instituciones totales, por ejemplo, también en el manicomio. La doctora Pilar Velázquez, que trabaja cuestiones de domesticidad, identidades domésticas, cuestiones que tienen que ver con la corporalidad. La doctora Abneris Chaparro, que se encarga de cuestiones de ética, desde un enfoque feminista, abordando temas como la prostitución, la maternidad subrogada. El doctor Antoine Rodríguez, colega de Lille, de la Universidad de Lille, en Francia, que hace cuestiones también de prostitución, de pornografía, de literatura. Y finalmente, bueno, digamos, nuestra directora, que es la que nos ha amalgamado en este proyecto, la doctora Estela Serret, que desde la filosofía trabaja justo la construcción de las identidades de género, del género en sí mismo como un elemento simbólico que construye la realidad. Y bueno, desde esas temáticas, pues nuestra intención es ofrecer procesos formativos, seminarios, diplomados. Estamos trabajando en el doctorado, que esperemos ya esté pronto disponible, un doctorado en línea, que le permitan a las personas pues tener acceso a estas herramientas, a estas temáticas, desde un enfoque pues de calidad, de compromiso. Pues es excelente que existe este tipo de esfuerzos que vienen también de la academia y que están abonando bastante a esta cuestión, ¿no? A este apoyo de estas necesidades que surgen hacia la mujer. Pues te agradecemos mucho, el tema quizás da para más, quizás tendríamos que hacer una segunda parte. Te agradecemos mucho la participación con nosotros y finalmente también le pedimos a nuestro auditorio que si le gustó el video le dé like, nos ponga en la caja de sugerencias sus comentarios y nos visite también en las diferentes redes que estamos compartiendo nosotros. Le agradecemos a Jessica, le deseamos mucho éxito con este proyecto, esta asociación civil y en su tema de tesis de doctorado. Gracias, Jessica. No, al contrario, muchas gracias. Y pues aquí estamos. Y yo creo que sí hay que hacer otro programa de sufragismo, Claro que sí. de otra cosa de historia de las mujeres en México. Encantada. Claro que sí. Y bueno, mis queridos cliomaníacos, nos despedimos y nos estamos viendo por las redes. Hasta luego.